Chismeando entre copas, con Fer y Lau, donde hablaremos de temas cotidianos con un toque de análisis psicológico y mucho humor. Las opiniones y comentarios de los participantes en este podcast son criterios propios. Te invitamos a crear tu propio criterio a partir de lo escuchado, respetando la opinión de los demás. Que disfrutes del podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Chismeando entre copas, y somos Fer y Lau. Bienvenidos. Saludcita, Lau, por un episodio más. Las temporadas han estado heavy, ¿verdad? Buenas. Buenas. Y siento que cada tema es mejor que el anterior. Pues sí, la verdad. Uh-huh. Lau, porque hoy tenemos un tema que por lo menos, si no nos ha pasado en algún momento, podríamos conocer a alguien que tal vez haya pasado por esa Siempre situación. Hay historias, ¿verdad? Siempre hay historias en el mundo. Y entonces, Lau, ¿por qué no nos comentas un poquitito de qué vamos a estar hablando hoy? Claro que sí. Bueno, hoy vamos a estar hablando de una situación y también de algo que es relevante para este tema del día de hoy, que son las adicciones. Y bueno, es que las adicciones son un tema psicológico súper amplio. Claro. Pero hoy vamos a tratar de enfocarnos un poquito más en el tema de las adicciones en relación con las relaciones amorosas. Entonces, nuestro tema de hoy es amor en tiempos de excesos. Uy, es que ya solo con el nombre del tema yo lo siento fuerte. Está heavy. Pero bueno, ¿por qué no empezamos a hablar un poquito de qué son las adicciones, de dónde salen, qué es un abuso, o sea, cuáles son como las distintas situaciones que puede haber en una adicción, y también cómo nos puede llegar a afectar en una relación de pareja o hasta en relaciones interpersonales, ¿verdad? Sí, claro. Excelente pregunta. Bueno, una adicción como tal, ¿verdad? Podemos hablar de que es un patrón repetitivo que es dañino en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, podemos hablar de temas de redes sociales, ¿verdad? El scrollear todo el día, ¿verdad? Y no poder contenerse es un impulso que yo no puedo detener. Okay. Entonces, si se vuelve un patrón dañino para mi salud, para mi funcionalidad, entonces, ¿verdad? Podemos hablar de una adicción. También hay adicciones en otros ámbitos, en la parte de la sexualidad, por ejemplo, en el consumo de sustancias, en la parte de relaciones también. Hay personas que no pueden estar solas, ¿verdad? Pero tienen que saltar de una relación a otra y se vuelven un patrón adictivo. Entonces, bueno, hablando de esto, tenemos también que diferenciar cuáles son los estadios, porque no todo es adicción, ¿verdad? Muchas veces se ha malinterpretado el término y todo el mundo lo utiliza como ir al baño, ¿verdad? Dice, ay, es que yo soy adicto a la coca, es que yo soy adicto a la pizza, al chocolate, al café. Ajá. Entonces es un término que está súper mal empleado, ¿verdad? Podemos hablar de consumo, abuso y adicción. Entonces vamos a ampliarlo como en estas tres categorías para que a lo largo del podcast, que vamos a estar conversando acá también con una invitada, podamos, ¿verdad?, diferenciar qué es qué. Entonces, por lo menos en términos psicológicos, cuando hablamos de consumo, es cualquier cosa, ¿verdad?, que podamos consumir de una manera medida, controlada, en un ambiente controlado y donde no afecte para nada con la funcionalidad del individuo. Cuando hablamos de abuso, pues estamos hablando de algo que va un poco más allá, ¿verdad? De repente me pasé de copas esta noche, podríamos estar empezando a pensar en un abuso. De repente, con el tema de sustancias, ¿verdad? Consumí un poquito más de lo normal y ya no me levanté al día siguiente y ya no fui a trabajar. Entonces ya podemos estar visualizando ahí un abuso. Y cuando hablamos de una adicción, pues ya interfiere, claro, con nuestra dinámica del día a día. Ya yo me perdí el trabajo una semana. Ya yo no llamé a mi pareja por 2 meses porque me fui de fiesta, etcétera. Me perdí. Como el término popular, me monté en la carreta y quedé montada y ahí estoy, ¿verdad? Totalmente, sí. Y bueno, importante saber de dónde viene la palabra de adicción. La palabra adicción viene del latín adictus, y adictus quiere decir esclavo de. En los tiempos antiguos, ¿verdad? Cuando alguien era adicto, ¿verdad?, o esclavo de, era forzado a pagar su deuda trabajando hasta que pudiera completar lo que era prometido. Entonces, hablando de una adicción y viendo esta imagen por acá, es muy simbólico el tema de las esposas, porque sí, es cierto, una adicción puede convertirse en una esclavitud si no buscamos ayuda a tiempo pertinente para poder salir con lo que estemos lidiando en el momento. Uy, qué tema tan duro. De verdad que ese tema lo vamos a intentar abarcar de una forma muy profesional. Sabemos que a veces hacemos muchos chistes en el proceso del podcast, pero así y que las risas nunca faltan, pero realmente siempre
dándole la importancia que se merece este tema, que es bastante fuerte, ya que muchas personas lo viven y muchas personas tienen hasta familiares que lo viven y tienen que lidiar también con eso. Es importante, Fer, también que hagamos énfasis en esto. Una adicción, pues siempre lastimosamente va a ser destructiva, ¿verdad? Va a destruir una vida, va a destruir familias, hogares, parejas. Entonces, una adicción no hay forma de verla de una forma positiva a menos de que sea salir de la adicción. Salir ¿verdad? de la adicción. Pero claro, hay toda una escala de grises, no todo lo vamos a satanizar, ¿verdad? Porque hay cosas de cosas, hay sustancias, hay actividades también que no necesariamente tienen que convertirse en una adicción. ¿Qué tan real es? Porque es, no sé, antes de traer a la invitada, yo con mis preguntas, ¿qué tan real es, por ejemplo, las personas que se toman, no sé, una copita de vino, por decirlo así, es que yo tomo socialmente? Ajá. ¿Qué tan real es ese término? O sea, ¿realmente puede ser que sea solo socialmente o es una excusa para tomar o para consumir algo, por decirlo así? Ya es que eso depende de cada quien, ¿verdad? Si de verdad vos decís, yo tomo socialmente y vas un fin de semana y te tomas 2 copitas, al fin de semana siguiente haces lo mismo y eso no perjudica tu estabilidad emocional, física, económica, integridad con tu pareja, todo, pues de verdad que sí es social, ¿verdad? Pero si de repente ya vas todos los fines de semana y ya pues te pasas de copas y ya no te sentís bien y ya amaneces de goma, o bueno, con cualquier sustancia, ¿verdad? Entonces tenemos que examinar en cuál estadio estamos del si estamos en el abuso o en adicción. Ok, bueno, pero yo quiero que este tema lo desarrollemos con la invitada que tenemos. Bueno, y aquí tenemos hoy. ¿Qué tanto misterio? Bueno, es una invitada que la verdad es muy especial para mí, tengo que admitirlo, porque también es una amiga. Entonces vamos a tener hoy aquí a Diana Rivera. Bueno, adelante. Vamos a estar chismeando con ella un rato. Bienvenida, Di, ¿cómo estás? Saludcita. Saludcita. Es importante, hay que tomar. Ok. Es ley, brindamos y se toma, sí, porque si no, mala suerte. Exacto, y no queremos mala suerte. Pero bueno, acá tenemos a nuestra invitada Diana Rivera, que tal vez nos va a contar un poquito sobre ella. ¿Quién es Diana Rivera? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Cuéntanos un poquito, Di. Bueno, primero muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar acá. Me parece un espacio muy lindo que sigo hace rato, si no han visto más capítulos, vean. Que no diga que es obligada. No, es un gusto estar acá. Y bueno, yo de profesión soy periodista, entonces me apasiona mucho investigar sobre los temas y conversar y ver también cuáles son las posiciones sociales y la perspectiva psicológica de las cosas. Claro. Por otro lado, pues he trabajado ya como en análisis de negocios, administración y responsabilidad social, y dentro de la parte de responsabilidad social que le he llevado como en el ámbito laboral, también tengo como otros hobbies, ¿verdad?, que están relacionados con el tema de activismo. Ay, qué lindo. Eso me apasiona bastante. Es muy cool, y sí. A Diana la conocí y de las cosas que admiro es su parte de responsabilidad social, voluntariado, con instituciones, es bastante Eso es importantísimo, ¿verdad? Porque el servir siempre lo saca uno como de ese rol interno también. A veces estamos cargados emocionalmente, a veces tenemos situaciones familiares o con la pareja o lo que sea, pero eso de servir a otras personas siempre lo va a sacar a uno de ese rol de conmiseración, inclusive en algunas ocasiones, y nos ayuda a expandir esos horizontes. Así que bueno, qué lindo. Sí. Pero bueno, y no sé si has escuchado un poquito lo que estábamos conversando hoy y del tema que tenemos. Sí, me encanta el tema. Y pues bueno, como aquí venimos a hablar y a chismear, como siempre, ¿por qué no nos cuentas un poquito si alguna vez has estado o has tenido algún contacto o alguna relación con alguien que haya tenido tal vez alguna adicción de algún tipo de sustancia? Ok, bueno, no sé si aquí les doy un poquito de contexto de Bendito. Ahorita pues, sí, tal vez. Al final, sí. Al final, ok, bueno, en general, pues siempre he estado rodeada como de personas que consuman diferentes sustancias, ¿verdad? Nunca es algo que lo haya visto como malo como tal, excepto como mencionaba Lau, ¿verdad? Cuando ya las situaciones empiezan a volver como abusos, se empieza a volver adicción. Creo que yo misma he caído en esas situaciones, como siendo yo la persona que ha abusado, siendo yo la persona que me ha visto en una posición de adicción a algo. Y sí, también he estado en relaciones donde esto pasa, ¿verdad? Relaciones románticas, relaciones de amistad, donde también se siente el abuso. Bueno, importante saber, Diana, ¿cómo lidiaste desde tu parte personal con toda esta situación cuando te diste cuenta, de repente ya no es un consumo ahí ocasional y de repente es algo más? ¿Cómo lidiaste con eso y cómo te diste cuenta? Yo creo que al principio, porque nunca lo había satanizado, o bueno, tal vez sí, pero
cuando estaba muy chiquitita, ¿verdad? Cuando lo empecé a ver más normal, más bien decía como, no, yo creo que puede ser funcional. Entonces creo que yo misma también estaba en un proceso de negación como la otra persona, ¿verdad? Entonces yo misma no lo veía y no lo detectaba como, esto es un abuso, o esto es una adicción. Para mí no lo era. Para mí era como, si la persona puede seguir teniendo un salario normal, y luego cuando no podía seguir teniendo un salario normal, yo decía, si la persona no está pegando golpes en la pared, ¿verdad? Como que yo lo tenía como extendiendo y extendiendo, porque no sabía reconocerlo. Pucha, si antes no lo sabía reconocer en mí, mucho menos en otra persona, y no sentía como la inherencia, ¿verdad? Como el derecho, pues, de yo apropiarme de decir cuándo es sano o no para un tercero. Por supuesto, y es que también creo que he escuchado y también he visto casos que a veces las personas que están tal vez en un abuso o en una adicción creen que lo pueden parar en cualquier momento. Y la frase de ellos, porque la he escuchado en varias personas cercanas, es, esto no me controla a mí, yo controlo esto. Yo tengo todo bajo control. Yo tengo todo bajo control. Y por ejemplo, si yo tomo jugo todas las mañanas, si yo mañana no quiero tomar jugo en la mañana, no pasa nada. Sí, claro. Pero tal vez también preguntándole tal vez a Lau directamente, hay un cambio de actitud de esa persona. Sí. Perdón, cuando deja de tomar ese jugo todas las mañanas, por ejemplo. Sí, totalmente, ¿verdad? Hay un factor que es el factor amenaza. Cuando yo siento que algo que es importante para mí es amenazado, yo me pongo la defensiva, porque la defensiva supone un ataque, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo veo que de repente ya mi hermana me dijo, ya mi amiga me dijo, ya el jefe me dijo que te pasaste de copitas, yo me voy a sentir amenazada, ¿verdad? Entonces, esa amenaza supone ese ataque en donde de repente sí yo empiezo a defender o a tener una actitud diferente hacia lo que sea que estoy consumiendo en el momento, ¿verdad? Y tal vez también podemos hablar, ya ahora sí metiéndonos tal vez a un poco el tema de relación de pareja, que tal vez nos han contado o la hemos pasado o lo que sea, cómo nos damos cuenta que la otra persona ya tiene una adicción fuerte y cómo intentamos, no sé si la palabra es ayudar, porque tal vez uno se siente superpoderoso y cree que puede ayudar a todo el mundo y que está en las manos de uno ayudar a esa persona, y cómo también poner como eso de, bueno, no, creo que aquí no puedo ayudar, sino bien yo tengo que ver cómo me rescato a mí misma o a mí mismo de esa situación. Sí, bueno, desde mi experiencia personal, yo creo que es importante saber que uno no puede decidir por otras personas, ¿verdad? En su momento yo decía, pucha, es que si esta persona se diera cuenta de que algo malo le está pasando, ya no lo va a hacer, porque así es como yo actuaría, pero no necesariamente, ¿verdad? Cada quien va a actuar diferente. Entonces me encontraba en situaciones donde tal vez yo sí quería hacer cosas buenas por esa persona y que la persona, ¿verdad?, ayudarle a cambiar comportamientos, pero después caí en cuenta de que esto se vuelve manipulación, porque yo no puedo tener control sobre la otra persona, ni intentar tenerlo es algo sano, ¿verdad? Entonces se vuelve muy enfermizo querer controlar la vida de alguien más. Yo lo máximo que podía hacer, o que puedo hacer igual en mis relaciones, es como preocuparme porque yo haga las cosas de una forma ética, de una forma segura, informada, y desde mi ejemplo y mi experiencia, que otras personas tal vez puedan aprender de mí, ¿verdad? O consultarme, o ver como que cómo se puede hacer funcionar algo, ¿verdad? Pero por lo menos desde mi experiencia, como no profesional en psicología ni nada por el estilo, puede ser muy doloroso querer cambiar a alguien que tal vez no está buscando cambiar en el momento. Bueno, y eso que está diciendo Diana es sumamente importante, porque nadie rescata a nadie, ¿verdad? Empecemos por ahí. Nadie rescata a nadie. Para que una persona pueda ser ayudada, necesita primero reconocer que necesita la ayuda y después accionar, ¿verdad? Supongamos que yo estoy en un momento donde tal vez estoy teniendo un problema de abuso o adicción, y la persona que está a la par se da cuenta, pero por más que ella quiera, y Diana me dice, uy, Laura, yo creo que estás ahí con un problema, etcétera, etcétera. Si yo no lo reconozco, no hay fuerza humana que a Diana la haga cambiarme a mí. Entonces, no rescatamos a nadie, sí tenemos que tomar, eso sí, las riendas de nuestra vida y aprender a decidir, que es lo que muchas personas dentro de la adicción no saben hacer, o no, ¿verdad? No toman, simplemente permiten que otra persona más decida, y entonces de ahí así está muy fácil, porque nadie no tengo que decidir, y por ende yo no me hago responsable de ninguna de las decisiones ni consecuencias. Y también tal vez se viene como un ciclo vicioso, un círculo, donde hay un tema de rescate, porque yo te quiero rescatar, pero también se genera una dependencia emocional de ambas partes, porque mi intención de rescatarte
es más fuerte que mi intención de decir, no, o sea, si no quieres ayuda, pues ya yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Sí, y algo muy interesante que me pasó y creo que puede llevar a las personas también a un círculo, es que uno también tiene que reconocer cuando uno tiene una adicción a una persona, y no sé, Lau hoy me puede decir si eso es así o no, ¿verdad? Pero yo creo que al empezar a estudiar qué es la adicción y reconocer, ¿verdad?, los rasgos, yo también empezaba a ver, bueno, ¿será que yo misma puedo caer en un tema de adicción a alguien? Bueno, también Sí, totalmente, claro. Todo es adictivo, como hablábamos al principio. Las relaciones de amistad, las relaciones de pareja, la sexualidad, consumo de sustancias, redes sociales, todo definitivamente se puede volver una adicción si nosotros caemos en ciertos patrones. ¿Qué decíamos al principio? Que son patrones repetitivos dañinos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que buscar a la persona para hasta ir al baño, ¿verdad? O sea, no puedo hacerlo yo sola. Claro, podríamos estar pensando, uy, ¿qué me está pasando? Porque es que yo no puedo accionar sola, porque es que yo no puedo actuar sola y necesito de que alguien me lleve la mano, de que alguien me acompañe, de que alguien esté ahí. Sí, se puede volver una adicción. ¿Y qué tanto, tal vez, pregunta para las dos, aquí en esta entrevista, qué tanto se vuelve como, vamos a ver, una manipulación emocional desde la persona que es adicta hacia la otra persona que está intentando rescatar? Porque puede ser que yo te diga, no sé, bueno, yo voy a cambiar, pero no me dejes nunca. O yo voy a cambiar, típico. Exacto, digamos, y si me dejas, entonces voy a volver a recaer, o sí, cosas así, ¿verdad? De hecho, sí pasa mucho, ¿verdad? De personas adictas que he conocido, como el tema de que necesito estar con vos para poder cambiar, porque si no, si yo más bien no estoy con vos, más bien recaigo más, y entonces ahí uno, pues obviamente se le arruga el corazón y es mucho más difícil. Y también algo que puedo reconocer después y que para mí ya ahora es como un mega red flag, es cuando dicen cambio por ti. Ajá. Porque ningún cambio debería suceder como por la otra persona, porque entonces no es sostenible a largo plazo, ¿verdad? Y fue como lo que he notado en mí misma, incluso cuando yo hago cambios que no son cosas que quiero hacer por mí, no son sostenibles. Entonces, como el yo cambio por ti, tal vez suena muy bonito, muy romántico, y el romance es algo que tenemos, ¿verdad?, súper idealizado y cliché, pero hay que tener cuidado porque se vuelve manipulación, porque tal vez aunque la persona quiera, no va a ser algo sostenible. Sí, porque podrías llegar a sentir una culpa porque tal vez dejaste a esa persona o decidiste poner algún límite y sentís que la persona nunca cambió, entonces dices, ay, es que fue mi culpa, porque como yo lo dejé o yo la dejé, entonces nunca hizo un cambio, pero tiene mucho sentido, nadie cambia por nadie, sí, realmente. Bueno, desde la psicología tengo que ser el abogado del diablo aquí, pero ese cuento de cambio por ti, nos están hablando al ego, cuando nos empezamos a sentir los indispensables o las indispensables en la vida del otro, riquísimo. Eso no es adictivo, esa sensación de dopamina y, ay, es que el otro me necesita. Yo soy esa persona que va a venir a cambiar al otro. Jamás, ¿verdad? Nos están acariciando el ego, ninguno podemos salvar ni rescatar a nadie y tampoco somos corresponsables de que la persona tome la decisión de cambio. Entonces, les vuelvo a hacer otra pregunta. Porque yo soy la pregunta. Me encanta, sí, sigue. ¿Cómo podemos acompañar a una persona que está atravesando ya sea un abuso o una adicción sin perderse a uno mismo o a una misma en el proceso de... Yo te voy a hacer una pregunta, ya que vos estás de preguntona. Ahí va. ¡Ya me voy! Bueno, me lleva. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, vos decides de acompañar a otra persona sin perderse a uno mismo. ¿Cómo por qué o qué te perderías vos mismo? Me han contado. Me llegó una historia al chat de una persona que estuvo en una relación donde había tal vez algún tipo de abuso de sustancias X, Y o Z. Creo que cuando yo digo que se pierde uno mismo o una misma es porque tal vez empieza con este arte de rescatador. Entonces, claro, le estás dando tanto enfoque a que la otra persona se recupere de la adicción o del abuso que está teniendo en ese momento, que siento que tal vez la persona que está acompañando a esta persona adicta, por decirlo así, o a esa persona que abusa de sustancias, se empieza como a perder en un limbo. Y entonces tal vez ya no sea tanta prioridad, estamos de acuerdo que eso no es lo correcto, pero puede pasar en ese tipo de relaciones, que no sea tanta prioridad por intentar ayudar al otro o a la otra. Entonces ahí es donde yo digo, ¿cómo se puede apoyar o cómo se puede... Se me olvidó la pregunta y todo. Acompañar. Acompañar era la palabra. A una persona que tal vez es
querés ayudar, porque obviamente a veces uno dice, bueno, tal vez sí necesito o no necesite ayuda, sin perderse en el proceso. O sea, cuando uno ya tiene que decir, bueno, no, yo creo que ya aquí, ya, claro, mejor agarro mis cositas y chao. No, una excelente pregunta. Yo pienso que, digamos, cuando ya nos sentimos en ese punto, tenemos que nuevamente revisar qué está pasando con mi ego. Porque ahí el ego es el que está full activado, ¿verdad? De que yo creo que tengo que poner a la otra persona inclusive sobre mis propios valores, mis necesidades y mis deseos para salvar a alguien, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que revisar a nivel interno qué está sucediendo, que yo estoy necesitando ser necesitada. Uy, esa palabra, necesitando ser necesitada, es fuerte, pero es muy real. Sí, y yo creo que también les digo, como no sé si es real y funciona, pero desde mi experiencia funciona empezar a verlo como con un comparativo. Porque sí es cierto que cuando se habla de adicción, en muchos casos se nos habla de una enfermedad, ¿verdad? Ya la adicción se vuelve una enfermedad. Y entonces uno dice, pucha, ¿qué tanto control tiene la persona y qué tanto, verdad, te es culpa de esa persona si ya es un tema de una enfermedad? Y yo, una persona con una enfermedad, pues no la dejaría ahí tirada, es una persona enferma. Pero para mí funciona el caso de volver a verlo como lo es la adicción al azúcar, ¿verdad? Y la adicción a los alimentos ultraprocesados, que también se convierte en una enfermedad y deriva en un montón de problemas en la persona, pero es una enfermedad que tiene un componente muy importante, que es la corresponsabilidad del individuo. Entonces, no es una enfermedad que nada más le sucedió porque sí, y que ya la persona está perdida y que no tuvo la culpa, ¿verdad? Que es algo genético y punto, sino que es algo conductual, donde tiene mucho peso el accionar del individuo, y entonces ahí cambia un poquito la perspectiva de si esta persona tiene un problema donde quisiera ayudarlo y es una enfermedad, pero hay mucho peso en el actuar de ese individuo. Completamente, porque como nos decía Lau, ahora nadie cambia si no quiere. Entonces, creo que el primer paso de una persona adicta para hacer un cambio es reconocer que tengo una adicción a algo y que quiero hacer un cambio por mí mismo, por mi salud, por mis condiciones o por lo que sea que quiero cambiar, pero solo así voy a tener ayuda, porque por ejemplo, he conocido personas que tal vez tienen un problema de consumo de alcohol, por ejemplo, y ellos intentan cambiar muchas veces, pero siempre recaen, porque tal vez su convicción no es yo quiero cambiar, sino quiero darle como, bueno, mi mamá se enoja, entonces voy a darle como ese gustico a mi mamá de internarme en algún lugar, y sale y a los 3-4 meses recae, es porque siento que el cambio no es tan interno. Y también, aparte de la convicción, que sí es importante, el tema de revisar qué otras cosas en mi entorno, en mi rutina de vida, en mi historia familiar y demás, hacen que yo caiga ahí, ¿verdad? Porque no es un componente aislado el decir, no sé, me volví una persona alcohólica, sino, ok, esa persona está buscando el alcohol, está escapando de la realidad en el alcohol, ¿qué está pasando en su realidad? ¿Verdad? Entonces, si la persona no es capaz de empezar a ver cuáles son sus problemas personales y a sanar, no sé, la relación con su familia, a sanar su situación laboral, es bien difícil que solo por pura convicción de salir de la adicción salga. Tienen que empezar a ver como todo el entorno. Y entonces aquí vengo con otra pregunta. A veces el consumo puede ser como un espejo de nuestros propios vacíos, Lau, o una adicción, o necesidades de emociones que no queremos ver. ¿Qué opinan al respecto de eso? Sí, absolutamente, ¿verdad? Vamos a ver, Walter Rizzo nos habla y tiene un libro muy lindo que se llama Desapegarse sin anestesia, ¿verdad? En este libro él habla de todo, ¿verdad? Pero una de las cosas de las que habla son de estos apegos que son dañinos para el ser humano, ¿verdad? Y el apego es la forma en la que yo amo y me relaciono con mi entorno. ¿Qué viene siendo a veces o en qué podemos traducir una adicción en la vida de alguna persona? Bueno, puede ser a veces un escape, puede ser a veces una anestesia, puede ser un no tener que confrontar, puede ser no tener que sentir, no tener que hacerse cargo de. ¿Se acuerdan que hablábamos de tomar las riendas, verdad? A veces es simplemente eso, es un escape de todo un contexto que puede ser muy tumultuoso, que la persona no está sabiendo controlar, que se le fue de las manos y que, bueno, halló en el consumo de sustancias un refugio que al principio podía ser eso, un refugio, y que después se fue tornando en algo dañino para el ser humano. Entonces sí, por supuesto, las adicciones, cuando apuntamos a ellas y a ver el trasfondo de lo que hay mucha carencia, hay mucho vacío, hay mucho dolor y mucha soledad. Y la soledad es la nueva enfermedad del siglo XXI. La gente literalmente se siente sola y puede morir de soledad.
Yo creo también, y se me permiten agregar, esto sí ya me puse, con el tema del vacío, hay una analogía que me escuché hace poco, me parece interesante, que es la del martillo, como que si uno solamente tiene un martillo, va a tratar todo como si fuera un clavo, ¿verdad? Entonces yo creo que también es importante revisar como esta analogía de la cajita de herramientas. Entonces yo me imagino que yo ando por la vida con una cajita de herramientas y con eso es que yo resuelvo lo que me pase, porque los problemas van a ser inevitables, la soledad a veces se vuelve inevitable, van a haber crisis, o sea, ¿verdad? Las crisis van a ser inevitables y el mundo como está también ya tiene muchos problemas que nos van a pagar. Entonces, yo tengo que revisar muy bien qué tengo en mi cajita de herramientas, porque si lo único que yo tengo en mi cajita de herramientas es esta sustancia, con eso voy a tratar de apagar todo. Bueno, ¿verdad? Pero si por lo menos yo voy a terapia, ¿verdad? Y ahí me dan algunas otras herramientas, yo incorporo el ejercicio, los buenos hábitos como unas de mis herramientas, yo empiezo a tener como herramientas para dialogar correctamente, para aprender a resolver conflictos, tal vez entonces ya tengo como una gran variedad y mi cajita pues se vuelve, ¿verdad?, más potente y puedo andar por la vida más tranqui, no cayendo y cayendo y cayendo en algo que tal vez no es lo que necesitaba usar en el momento. Qué interesante. Sí, no utilizando eso como una curita, ¿verdad? Muchas veces queremos poner una curita sobre la herida cuando hay toda una infección por dentro de la piel, ¿verdad? Entonces la curita tal vez me va a hacer no verla por ahorita, pero no significa que la piel esté sana, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente tenemos que revisar muchas cosas del trasfondo, contextos, historias de vida, familias, corazoncitos rotos también, ¿verdad? Y cuando hablamos de pareja, también esto a veces puede ser algo que se lleva de la mano, ¿verdad? Hablando de analogías, imagínense una persona que está tendida en el suelo y otra persona que está de pie. Cuando decimos, uy, es que yo voy a ayudarle a ponerse de pie, ¿quién tiene más fuerza según las leyes de gravedad? ¿El que está acostado de traerse abajo al que está arriba o el que está arriba de levantar el peso del que está abajo? El de abajo va a tener todas las de ganar por ley de gravedad, por el peso, porque le puede hacer una zancadilla, lo que sea, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en una relación de pareja donde hay abuso o adicción de por medio, hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque ¿quién va a levantar a quién? Sí, y mucho, creo con eso, tienes toda la razón, porque también he visto la situación donde yo decía, ¿y si yo consumiera esto? Para estar como al mismo nivel. Tal vez, ¿verdad? Y tal vez, no sé, si es una persona alcohólica, hey, a mí también me gusta jugar, entonces si yo también me puedo emborrachar, yo también lo disfruto, y más bien yo también podría estar ahí y ya no tendríamos tantos problemas, porque nos parecemos. Al mismo nivel. Ajá, y puede pasar. Al nivel. Exacto, y entonces es una forma en la que uno dice, así lo puedo solucionar, ¿verdad? Pero ahí de nuevo va a ser, y por lo menos a mí me salvó el tema de las herramientas que tengo. Entonces sí, tener cuidado con eso, porque es algo que es como una salida fácil. Decir, bueno, yo también, nadie es perfecto, yo podría también. Y creo que en ese tipo de relaciones, cuando haya abusos o adicciones en sustancias, pasa que la otra pareja quiere hacer eso, porque quiere evitar el conflicto. Entonces, ¿puede pasar? No voy a pelear con vos si tal vez estoy en un estado. Entonces, si los dos estamos, no sé, con algún consumo, abuso o adicción, pues entonces tal vez los problemas sean menores. Y realmente es como una telaraña que se va haciendo más grande, va haciéndose más grande, y termina una bola gigante, donde al final cuesta como mucho salirse de, ok, no, yo creo que esto no era la solución, ¿verdad? Pero bueno, este tema está muy bonito, yo creo que podríamos hablar un montón, pero también queremos que Diana nos cuente un poquito de un proyecto que tiene. Ay, sí, un emprendimiento, ¿verdad? Y un bonito que tenemos. Principalmente es una comunidad, se llama Bendito Capullo. Aquí anda el loguito. Aquí anda el loguito. Y bueno, Bendito Capullo pretende ser varias cosas. Por un lado, lo que es como una comunidad, pero una comunidad consciente. Entonces, entender, bueno, sí existe el consumo de sustancias, no vamos a entrar como con este tema punitivo, ¿verdad?, al consumo como tal, pero entonces si existe y siempre va a existir, ¿cómo podemos acompañarlo para hacer una reducción de riesgos, para que hayan los impactos que sean lo menos graves posibles? Por otro lado está el enfoque de un consumo informado, que ya es mucho a nivel individual, ¿verdad? Si no es una sustancia legal, sobre todo, cuesta mucho conseguir información, y si la persona igual sí o sí lo va a hacer, nos parece súper importante que esa información esté disponible. Entonces ahí hablar de edades, de qué hacer, cómo separo esto de uso, abuso, adicción,
cuáles son las primeras señales, qué dice la legislación, cómo es la perspectiva en el tema de legalidad y narcotráfico y demás, cómo está el tema del cultivo, ¿verdad? Todo ese tipo de temas nos gusta también tocarlo. Y luego, por otro lado, tenemos lo que es como creatividad radical, porque, bueno, tengo dos compañeros, Valeria y Kenneth, que son como mis socios en Bendito, los compadres más que socios, si fueran bebé, entonces mis compadres. Que los dos son artistas, entonces nos gusta también muchísimo a través del arte comunicar ese tipo de cosas de la comunidad, de la educación y demás. Entonces hacemos ahí como actividades, hacemos piezas de arte también, camisas y cosas así. Entonces invitados a revisar ¿cómo salen? ¿Tienen Instagram? Sí, hay un tema interesante con las redes, que es que, como les decía, hay un enfoque punitivo alrededor de las sustancias. Nosotros creemos que no es lo que ha funcionado, ¿verdad? Todo esto se volvió así ilegal como desde los 20 y hemos visto que no está dando resultados, ¿verdad? Entonces, aunque no haya resultados, todavía en muchas redes sociales van a bajar el contenido. Ya nos han bajado la cuenta algunas veces, igual, las veces que las bajen volverán a hacer, porque también existe con este propósito de responsabilidad social que les decía que me apasiona mucho el activismo. Más que negocio, entonces siempre va a volver a existir, nada más le agregan un guión bajo. Entonces, Bendito Capullo guión bajo, si la votaron, Bendito Capullo guión bajo, si la votaron, Bendito Capullo guión bajo, ustedes podrán encontrar. Perfectísimo, pues Diana, un placer haberte tenido con nosotros el día de hoy, haber conversado un poco de un tema que es tan importante, que es necesario hablar, abordar, ¿verdad?, de todas las temáticas. Y pues a ustedes también en la audiencia por habernos acompañado el día de hoy. Déjenos ahí sus comentarios, sus likes, su todo, y síganos en redes sociales. Sí, pero antes de terminar, me gustaría hacer una última pregunta. Ya para terminar. ¿Qué aprendizajes te dejó toda esta situación que conoces de tal vez haber estado o tener o demás con personas que tengan algún tipo de abuso o adicción? Yo creo que en gran parte esto motivó que existiera Bendito Capullo. Porque para mí era muy difícil separar el decir, bueno, es que tal vez yo tengo una relación sana con el consumo de algunas sustancias, pero esto no funciona así para cualquier persona, y no porque la sustancia a mí no me hizo mal significa que a otra persona no le pueda destruir la vida, ¿verdad? Entonces, para mí ese fue como uno de los motivantes, de los factores motivantes a crear el proyecto. Entonces, lo que me dejó fue más que todo entender eso, como que cada persona es muy diferente y que es muy importante que exista información y que existan recursos para que esto que ya existe en nuestra sociedad y que ha existido por milenios y probablemente ahí seguirá, pueda formar parte de la humanidad de una forma sana, sostenible y como dándole un provecho que sea seguro, pues. Entonces, ahora sí, con esto cerramos este episodio de podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y las redes, Chismeando Entre Copas en Spotify, YouTube, Instagram. Y somos TikTokers, así que también estamos en TikTok. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias. Toma.